Augsburgo en verano. Tras meses de crisis por el coronavirus, el centro de la ciudad está poblado de nuevo, aunque este año faltan turistas solventes que vengan del extranjero. El negocio marcha razonablemente bien y mientras la gente consuma, todo va bien en Alemania. La ciudad tiene tradición. Sus viejas murallas y calles estrechas son evidencia de sus más de 2000 años de historia. Fundada en el año 15 a.C. por el emperador romano Augusto, se convirtió en el centro de poder en Europa alrededor del 1500. Fue aquí donde se llevó a cabo la dieta imperial y fue desde aquí que las sociedades medievales de las familias Fugger y Welser gobernaron sus imperios comerciales. Jakob Fugger era considerado el hombre más rico del mundo. Se dice que ha inventado el capitalismo. Formó monopolios, emprendió el comercio global, no solo de especias, sino también de armas y esclavos, y, a pesar de la prohibición bíblica de cobrar intereses, realizó transacciones sin dinero en efectivo. Con la pomada para manos, como se llamaba entonces, sobornaba a papas y obispos, emperadores y reyes. Los Fugger empezaron desde abajo, según nos dice la guía de la ciudad. Er kommt 1367 in die Stadt, vom Beruf ist er Weber. Augsburgo está orgullosa de sus dos familias patricias. Los nombres de las calles y los monumentos los recuerdan. El Fuggerei todavía existe hoy en día. Ese edificio donde los católicos, si rezan el Ave María al menos una vez al día, pueden alquilar un departamento por poco dinero. La primera vivienda social del mundo, por así decirlo. Los Fugger y los Welser prestaron mucho dinero a la dinastía de los Habsburgo, para los gastos de la corte, para las cruzadas contra los campesinos rebeldes y contra el comienzo de la Reforma Protestante, y también para la conquista del Nuevo Mundo, en América, que aún se pensaba que formaba parte de la India. Der Jakob war eben in Venedig, macht die Ausbildung und sein erster Posten ist in Tirol. In Tirol, da lernt er Sigismund den Münzreichen kennen, den Landesherrn, einen Habsburger. Und dieser Habsburger, ja, wie alle Habsburger kann er schlecht mit Geld umgehen. Und deswegen leiht er sich von Augsburger Kaufleuten Geld. Hoy, la discusión sobre el racismo y el colonialismo ha llegado a Augsburgo, al menos un poco. El hotel Los Tres Negros, el más exclusivo de la ciudad, acaba de cambiar su nombre. Entre la Intendencia y la Torre de Perlach, varias organizaciones no gubernamentales han levantado un campamento. Están protestando contra el cambio climático. Pero hace poco apareció un mensaje en los medios sociales. Algunos alumnos del secundario llamado Jakob Fugger quieren cambiar el nombre del colegio. Dicen que Fugger no era un benefactor, sino un comerciante de esclavos y un usurero. Fugger war ja jetzt auch kein guter Mensch, sage ich mal, und da, also, finde ich, habe ich jetzt nichts dagegen. Was weiß man denn hier von dem Fuggern und den Welsern? Was wissen denn die jungen Leute? Also wir wissen hier leider ziemlich wenig, weil wir uns ja eher mit Klimaschutz und den ganzen Spaß befassen. Ich finde das total interessant, gerade wenn man aufs Jakob-Fugger-Gymnasium geht, sich sehr mit der Geschichte zu beschäftigen und es auch wirklich auszuarbeiten. Wenn da wirklich aufgeklärt wird, nicht nur so, er war böse, sondern halt wirklich aufgeklärt wird, dann finde ich das relativ glücklich. Ich war erst auf dem Jakob-Fugger-Gymnasium, habe hier Abitur gemacht. Der Sklavenhandel, der wurde
nur grob angesprochen, sage ich mal. Also wir haben uns jetzt nicht sehr ausführlich, das war nicht der Schwerpunkt des Geschichtsunterrichts. Natürlich wurde es genannt, aber nicht so, dass es bei mir hängen geblieben ist, sage ich mal. Es wurde mehr über den reichsten Mann der Welt geredet. Aber da hat sich was geändert in den letzten Jahren, ne? Auf jeden Fall, also ich habe das Gefühl, dass sich allgemein in der Gesellschaft was geändert hat. Jetzt gerade auch in den letzten Monaten findet, glaube ich, schon ein gesellschaftlicher Umbruch statt. Und genau, also seit ich vom Fugger weg bin, auch schon länger vielleicht, jetzt erst seit einem halben Jahr, beschäftige ich mich schon damit, gerade mit der Kolonialvergangenheit in Augsburg, also sowohl mit dem Fugger als auch mit dem Welser. Da gibt es ja auch noch genug Ecken in Augsburg, die sehr daran erinnern. Und ich glaube, dass jetzt die gesellschaftliche Wahrnehmung schon eine andere ist. Hasta el momento, las actividades de los comerciantes alemanes en Sudamérica no eran de tema de interés público, aunque la información no es secreta. Las crónicas están en las bibliotecas de las universidades. Sin embargo, el acceso a los documentos históricos es limitado. El poder de la interpretación de los acontecimientos históricos de hace más de 500 años sigue estando en manos de los monarcas, de la Iglesia y del gobierno español, que todavía celebra el genocidio de la población indígena como parte de su conquista gloriosa. Y no quiere dejar que este orgullo nacional se estropee con los monumentos demolidos o las críticas. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. En 1528 había nombrado a la familia de Belsa como gobernadores de la actual Venezuela. En el oeste el Cabo La Vela y en el este Maracapana. No se fijó una frontera sur, se dijo de un mar a otro. La distancia que esta tierra firme alcanzaba al sur no se mostraba aún en los mapas, pero probablemente se suponía que era una zona desde el Caribe hasta el extremo sur del continente. Colón había desembarcado en el Caribe poco antes, en busca de una ruta marítima a las Islas de las Especias en la India. En la corte española no se sabía mucho sobre el continente que estaba enfrente de las islas del Caribe, la tierra firme, solo que su posesión militar se asociaría con altos gastos. El emperador no tenía ese capital y en su lugar contrató a una empresa comercial que ya le había prestado mucho dinero, los Belsa de Augsburgo. Según el acuerdo, la empresa debía usar sus fondos para colonizar el norte de Sudamérica, para construir carreteras, fundar ciudades, explotar recursos naturales y construir una economía local. A cambio, se les permitió importar miles de esclavos africanos. Pero los alemanes no cumplieron con el tratado. Buscaron el fabuloso tesoro de El Dorado y esclavizaron a los pueblos indígenas. Al final de su mandato, prácticamente no quedaban aborígenes viviendo en la región costera venezolana, según los informes de la época. Los Fuga también habían dirigido su atención hacia América Latina. Carlos V les había concedido una región diferente, pero al final evitaron cualquier ocupación real. Los Fuga volvieron a su verdadero negocio, las transacciones financieras con la corte española y el comercio global, incluyendo el tráfico de esclavos. El Museo de los Fugger y Belser muestran a los turistas la edad de oro de Augsburgo. Las nuevas técnicas de minería y fundición, la transferencia bancaria y la contabilidad innovadora promovieron la economía. Por primera vez, estandarizaron los productos y se pudo realizar un comercio directo entre los continentes. Los mineros estaban entre los trabajadores mejor pagos,
dice la exposición. Esto, ciertamente, no se aplicaba a los niños explotados en las minas. En la historia oficial apenas se menciona el comercio de esclavos. Los descendientes de las familias patricias prefirieron no ver en la muestra la participación en este rentable negocio con los bienes humanos. La curadora, la baronesa Stephanie von Welser, dijo que faltaban pruebas. Pero el director del museo conocía las fuentes e insistió en mencionarlas. Jacob Fugger aprendió su profesión en la metrópoli financiera del norte de Italia, Venecia. En 1488 le concedió el primer préstamo al emperador de la familia de Habsburgo, Maximiliano. 4 años después, Cristóbal Colón desembarcó en el Caribe con 3 naves de guerra. Él descubrió América, que pensó que era parte de la India. Así comenzó la carrera de las potencias europeas por las gangas más lucrativas de la nueva era. Al principio fue el comercio de especias, luego vinieron las correrías por el oro y la plata, y finalmente la explotación de las materias primas. Para ello, millones de africanos fueron llevados a las plantaciones de algodón y caña de azúcar como esclavos. En 1505, los Welser y los Fugger emprendieron su primera expedición a la India para comprar especias en el Nuevo Mundo. Los medios de intercambio eran sus textiles y mercerías, que ya dominaban el mercado de la península ibérica. Debido al comercio de especias de la India y a los lazos con el emperador Carlos V, el foco del negocio se trasladó a los Países Bajos, Portugal y España. En 1526 se estableció en el Caribe la primera factoría, la primera sucursal de los Belsa. En 1528, la corona española transfirió la gobernación de la colonia de Venezuela a la sociedad Belsa. Venezuela significa pequeña Venecia. Las viviendas sobre pilotes de los indígenas hacían recordar a los invasores la arquitectura de Venecia. Desde 1494, los Fugger se convirtieron en el principal grupo financiero y minero de Europa. Eran los banqueros de la dinastía Habsburgo y otorgaron créditos a los reyes de Hungría, Inglaterra, Portugal y Dinamarca. Los Fugger organizaron la venta de las indulgencias y acuñaron monedas para 4 papas. Tras la muerte del emperador Maximiliano, hubo que elegir a un nuevo emperador en 1519. Y de nuevo los comerciantes de Habsburgo ayudaron con suficiente pomada para las manos. Transfirieron 850.000 florines, con los que Carlos V compró los votos de los 7 electores. El Museo Welser y Fugger está decorado con hermosos dibujos de mujeres indígenas de pecho desnudo. Las escenas parecen románticas. Lamentablemente, los empresarios de Habsburgo no encontraron el fabuloso tesoro. Sus expediciones al interior, las llamadas entradas, no los llevaron a El Dorado. Los españoles se les adelantaron. En 1546 asesinaron al gobernador Philipp von Hutten y a Bartolomeo Welser, y desde ese momento la estrella alemana se hundió. En 1556 Carlos V abdicó. El capítulo del colonialismo alemán en América Latina había terminado. La verdadera historia es menos linda. Los comerciantes alemanes habían cofinanciado la conquista de América desde el principio.
Esto no fue un viaje de aventura, sino una guerra ganada gracias a las armas modernas. Esas armas vinieron en su mayoría de Nuremberg, Augsburgo y Memmingen, y los Fuga tenían el monopolio de los metales para producir estos equipos de guerra. Ya en 1503, el rey portugués Manuel concedió privilegios a los comerciantes alemanes y prometió involucrarlos en el comercio de ultramar como a sus propios ciudadanos. Por lo tanto, debían estar libres de todos los impuestos al comprar especias y madera de Guayacol en las islas recién descubiertas, a excepción de un derecho del 10% que se redujo al 5% para los Belsa. Ese mismo año, los Belsa fundaron una oficina, una factoría en Lisboa. 2 años después, 3 barcos alemanes zarparon junto a la flota portuguesa. Los Belsa habían contribuido con 20.000 ducados a la inversión del total de 65.000. Sus 3 barcos trajeron 12.000 kilos de pimienta a Lisboa. Pero de repente el rey portugués no quiso dejar el comercio de especias fuera de sus manos y confiscó todo el cargamento. La disputa se prolongó durante años, pero al final los alemanes lograron una ganancia neta del 150%. A partir de 1510, el centro de comercio con la India se trasladó de Portugal a España. Carlos V fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y también rey de España, y estaba muy endeudado. Su elección como emperador se la debía, como dije, a los de Augsburgo. En una carta, Fuga le recordó más tarde la pomada imperial. Su Majestad sabe sin duda alguna como yo y mis primos nos hemos inclinado a servir a la Casa de Austria para su bienestar y recepción en todo tipo de servidumbre, por lo que también nos hemos sentido obligados a apoyar al ancestro de Su Majestad, el ex emperador Maximiliano, y para procurar a Su Majestad la corona romana, y para hacer referencia a un número de príncipes que deseaban poner su confianza y fe en mí, y quizás en nadie más. También han adelantado una considerable suma de dinero a los comisionados de Su Majestad, para el mismo propósito. Su Majestad Imperial no habría obtenido la corona romana sin mi ayuda. El hecho de que el emperador dejara a los comerciantes alemanes sus propias colonias en América se interpreta a menudo en la literatura como un gracias por el soborno para comprar los votos de las casas reales. Sin embargo, en los contratos con el gobierno español se menciona como garantía una parte de los ingresos fiscales, no un territorio feudal. El hecho de que Carlos V, 9 años después de su elección, dejara a Venezuela a los Belsa para la explotación estaba probablemente más relacionado con su escasez crónica de dinero. Necesitaba capital privado para sus guerras de conquista. Era una asociación público-privada, diríamos hoy. Una asociación público-privada en el genocidio. En su pequeña Venecia, los Belsa podían tener el título de gobernador, nombrar gobernadores y funcionarios. No tuvieron que pagar derechos de aduana y debieron ceder 1/10 parte de todos los metales preciosos encontrados al rey español. Pero la justicia permaneció en manos de Madrid. Ambrosius d'Alfinga, el primer gobernador, fundó Nuevo Augsburgo, hoy en día Coro, y Nuevo Nuremberg, actualmente Maracaibo. A finales del siglo XV, la sífilis, también conocida como el mal francés, apareció en Europa central y se propagó de forma epidémica. Con total desconocimiento de las causas de esta enfermedad, la gente primero recurrió a los enjuagues bucales y peines para el cabello, y luego a un nuevo remedio, la madera de guayacol del Nuevo Mundo, el palo santo. En la corte de Carlos V ya habían oído hablar de esta poción mágica,
y enviaron al médico del emperador a España para probar la eficacia de esta madera. Un año después publicó su informe. Con los elogios más altos afirmaba que la madera de guayacol era un antiguo remedio indio y que ya había curado a 3.000 españoles de la sífilis. Ese mismo año, Francisco I, rey de Francia, quien también estaba infectado, envió una expedición a Sudamérica para obtener la supuesta medicina, que fue glorificada por el poeta Ulrich von Hutten. Ulrich von Hutten fue el tío de Philipp von Hutten, primero paje de Carlos V y más tarde gobernador de los Belsa en Venezuela, una red útil entonces. Los críticos fueron silenciados. Cuando el médico Paracelso publicó sus investigaciones sobre la sífilis en 1529, el decano de la Facultad de Medicina de Leipzig se opuso al magistrado de Nuremberg, y así logró que el tercer trabajo del científico, que ya estaba en la imprenta, no apareciera. Paracelso, con su conclusión de que la madera de la pequeña Venecia no servía, había dañado severamente los intereses de los importadores. El negocio con la madera duró solo unos pocos años. Después, los Belsa dejaron que los pueblos de la costa se deterioraran. No se habló más de prospección ni minería. En su lugar, los alemanes se trasladaron al interior en busca de oro y plata. En realidad, la corona española había prohibido la esclavitud de los indios en las nuevas colonias. Solo los caníbales y los indios que rechazaron el trabajo misionero cristiano o se resistieron a la minería fueron marcados con hierro candente y esclavizados. Pero la prohibición únicamente existía en los papeles, al punto de que aun los obispos católicos pidieron comprensión a las autoridades españolas. Para proteger su monopolio, los Belsa habían prohibido el trueque con los indígenas. Esto condujo a un empobrecimiento extremo de los nuevos colonos de Europa. En su tierra natal, ellos también habían sido oprimidos. Habían sido agricultores terriblemente pobres o habían sido reclutados en las mazmorras. ¿Podrían ellos, en el nuevo mundo recién conquistado, fraternizar con otros pueblos oprimidos, los indígenas? Entonces la situación podría explotar. Así que se les permitió tener esclavos y varias mujeres, también esclavas. Sus expediciones al interior del país, las entradas, eran incursiones violentas. Para hacerlas necesitaban portadores, indios esclavos, alrededor de 1000 por redada. Los ataban a una cadena con grilletes y, según los relatos de la época, cuando uno de los portadores se agotó, le cortaron la cabeza para ahorrarse el tedioso trabajo de aflojar el hierro. El teólogo Bartolomé de las Casas, procurador de todos los indios de las Indias Occidentales, informó a la corte española: los alemanes son peores que los leones más salvajes. Por codicia, estos demonios humanos actúan con mucho mayor brutalidad que todos sus predecesores. El gobernador d'Alfinga tuvo que responder a estas denuncias en 1531 en la Audiencia, el más alto tribunal del Reino de Castilla. Protestó contra las acusaciones. Además, la esclavitud de los indios era la única manera de mantener el control, se defendió. El Consejo de las Indias así lo entendió y la corona suspendió la prohibición de esclavizar a indígenas venezolanos. Sin embargo, había que pagar un impuesto por el comercio de esclavos. Y la exportación solo se permitía en casos individuales, por ejemplo, como recuerdo, en el viaje de regreso a casa. La última expedición de los alemanes terminó mal. El caballero imperial Philipp von Hutten y Bartolomeo Belsa, Jr., fueron asesinados por un español celoso. Sus privilegios expiraron. En 1546, Carlos V canceló el tratado con el argumento de que los Belsa incumplieron lo pactado. No habían colonizado nada y sus gobernantes se habían enriquecido.
Todavía había que importar comida y caballos, y tanto el nuevo Nuremberg como el nuevo Augsburgo eran asentamientos destartalados. Los Welsa emprendieron acciones legales durante 11 años para recuperar sus derechos como gobernantes venezolanos, pero al final se rindieron. Tras su dimisión, Carlos V ya no podía proteger a sus clientes de Augsburgo. En 1560, Anton Fuga murió y un año después Bartolomeo Welsa Sr. En 1546, el procurador Bartolomé de las Casas también regresó a España. La captura de los nativos fue suspendida gracias a su presión, al menos por un tiempo. A partir de ahora, el comercio de esclavos de África floreció. La corona española perseguía intereses diferentes de los inversores privados. Era una gran potencia y quería construir un imperio con fortalezas e infraestructura urbana. Los empresarios de Augsburgo, por otra parte, rapiñaron con avidez lo que se podía en los 20 años de su mandato. No construyeron nada, ni fortalezas, ni comercio, ni ganadería, ni minería, ni agricultura. Y los pocos indígenas que quedaban habían seguido siendo paganos. El Tesoro español apenas recibió impuestos. Los alemanes se negaron a pagar la quinta parte por la venta de esclavos. En los libros solo hay registrados 1005 pagos por ese concepto. Sus expediciones únicamente habían aportado un rendimiento modesto en forma de oro, plata y perlas, registrado en los documentos notariales en Sevilla. Además, estaba el negocio con los esclavos de los indígenas venezolanos a las islas del Caribe y luego los de África para las plantaciones. Lázaro Nuremberg, asociado con los Fugger, aseguró sus ventas de esclavos en una escribanía, incluyendo las de esclavas blancas. Los Welser suministraron a los conquistadores de ultramar productos hechos en Augsburgo o Nuremberg. Y en el viaje de regreso llevaron materias primas, productos coloniales. En los 10 años a partir de 1526, los Welser enviaron 48 barcos a América y 45 cargas de esclavos. A veces, la mitad del comercio entre el Viejo y el Nuevo Mundo pasaba por sus manos mientras España se desangraba por los esfuerzos militares. Los principales beneficiarios del saqueo del Nuevo Mundo fueron los comerciantes de Alemania. España era dueña de la vaca, otros bebían la leche, escribió Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina. Hasta 1660, 185.000 kilogramos de oro y 16 millones de kilos de plata habían llegado a España, lo que era 3 veces la cantidad del metal precioso disponible en Europa en ese momento. Ese flujo impidió el cambio social en la península ibérica. España tuvo que gastar casi 2/3 de sus ingresos públicos en el pago de la deuda. Los Fuga querían repetir la experiencia de los Welsa. Anton Fuga, sobrino del fallecido Jacob Fuga, negoció su propia área de colonización con el Consejo de las Indias. En 1531 se firmó el tratado. El Consejo de las Indias concedió al consorcio de Augsburgo casi todo el sur del nuevo continente, desde Chincha en Perú hasta el estrecho de Magallanes, incluidas las islas de ultramar en el Océano Pacífico. En 8 años, los Fuga debían armar al menos 3 expediciones con 500 hombres cada una y erigir 8 fortalezas en la zona a conquistar. El poder civil y militar allí fue dejado a la familia Fuga por 3 generaciones. 1/15 parte del territorio colonial
iba a ser su herencia. La aduana, los impuestos y los tributos se regulaban por contrato. Los viajes de regreso de las 6 primeras flotas no debían estar sujetos a ningún tipo de impuesto. Del oro y la plata que los Fuga se habían apoderado, solo una 10ª parte pertenecía a la corona durante un periodo de 10 años. Una 6ª parte del botín restante, y recién más tarde una 5ª parte, se consideraría como el tipo general de impuesto. A los judíos y a los moros se les prohibió entrar en el área colonial. En 1535, los Fuga participaron en la conquista bajo el mando supremo del español Pedro de Mendoza, con 14 barcos y 2000 soldados. Llegaron al Río de la Plata y fundaron Buenos Aires, pero los aborígenes atacaron a los invasores y asediaron el asentamiento durante semanas. Mendoza y su diezmada tripulación regresaron. Los Fuga nunca tomaron posesión del territorio que les había sido asignado, es decir, la mitad de Sudamérica. Ni siquiera está claro si el tratado, que fue redactado por el Consejo de las Indias y firmado por los Fuga, fue ratificado por el emperador. Tal vez a los comerciantes de Augsburgo les asustaba la idea de tener como vecinos en el norte al poderoso guerrero español Pizarro, el conquistador del imperio inca, y en el sur a los araucanos, los combativos indígenas mapuches. Bei diesen Expeditionen, als unfreiwillige Expeditionsteilnehmer ums Leben, Stämme, Völker, die sich ihnen in den Weg stellen, dann aus dem Weg geschafft, blutig aus dem Weg geschafft. Es kommen auch viele Neusiedler ums Leben und deswegen ist einfach auch die Frage, wem hat es jemals genützt? Es verdad. ¿De qué sirvió? Los datos sobre las víctimas entre los nativos varían mucho en la bibliografía. Bartolomé de las Casas informó que 5 millones de indígenas habían sido asesinados y 1 millón esclavizados. Los archivos españoles dan cifras más concretas. Según ellos, 15.000 nativos vivían allí antes de la llegada de los Welser. 20 años después, prácticamente ninguno. La ganancia neta de los 20 años de ocupación de los Welser probablemente era pequeña, comparada con la del comercio global. Las inversiones en Venezuela consumieron mucho capital y el personal ejecutivo de la compañía murió. Los Fugger eran más inteligentes. Aparte de su intento infructuoso en Argentina, se hicieron potentes en el comercio global. Exportaron los productos de las manufacturas alemanas al Nuevo Mundo, herramientas, telas y armas. Invirtieron en el transporte de esclavos africanos a las plantaciones de algodón y caña de azúcar y financiaron las monarquías europeas. Siempre ha sido más lucrativo vender armas en vez de hacer la guerra uno mismo. Después de varias bancarrotas estatales de la monarquía española, los Welser quebraron en 1614. Sus archivos de la compañía fueron entregados a los encuadernadores como celulosa. Parte de esos papeles aparecieron por casualidad en los años 50 del siglo pasado. Fueron repartidos en varias bibliotecas y museos. El archivo de los Fugger, por otro lado, está disponible. Se encuentra al cuidado de una fundación de los príncipes y condes de los Fugger en Dillingen. Das Fugger-Archiv ist ein Familienarchiv. Es gibt ja heute noch 3 Linien der Fugger, es gibt noch die Nachfahren und insofern ist dieses Archiv nie in öffentliche Hand übergegangen.
Ist aber eigentlich schade, ne? Der Vorteil ist, vor allem im direkten Vergleich zu den Welsern sieht man eben, was passiert, wenn es keine Nachfahren gibt und niemanden, der dieses Familienerbe bewahren möchte. Dann gehen ganz, ganz viele Dokumente unwiederbringlich verloren. Insofern ist es ein Vorteil, dass die Familie der Fugger immer weiter existiert hat und auch dieses Erbe bewahren wollte. Sin embargo, Katharina Denner, la directora del Museo Fugger y Welser, lamenta que los documentos de Fugger no sean de acceso público. Der Nachteil ist natürlich, dass man, wenn man zu den Fuggern, egal über welches Thema, forschen möchte und an die Quellen möchte, braucht man eben eine Erlaubnis der fürstlich und gräflich Fuggerschen Stiftungen. Und die können natürlich völlig frei entscheiden, ob sie einem den Zugang zu den Quellen gewähren oder nicht. Esto no es compatible con los principios de la ciencia y la investigación libre. Por supuesto que intenté de entrar al archivo de la Fundación Fugger en Dillingen. La fundación está dirigida por los nobles y ellos deciden quién puede y quién no puede ver los documentos. Mi pregunta sobre la participación de sus antepasados de sangre azul en el comercio de esclavos debe de haberles parecido sospechosa. Bajo ninguna constancia debía ir sin anunciarme, me escribieron. Tenía que firmar un contrato de antemano, pero nunca recibí ese contrato ni tampoco el permiso para ir a Dillingen. ¿Quién es el dueño de la historia? Hace 500 años pertenecía a los pocos privilegiados que sabían leer y escribir. Pusieron su versión en papel y esa versión está en los libros de historia hoy en día. Mantienen los documentos históricos en secreto en sus archivos privados hasta la actualidad, para no ceder la soberanía de la interpretación de los acontecimientos, ni siquiera después de 500 años. Los documentos del emperador Carlos V, como los de las monarquías y compañías alemanas, son de importancia crucial para entender nuestra historia. ¿Cómo llegamos a ser lo que somos hoy? Pero estos documentos están escondidos por toda la República Alemana en archivos privados. Por un lado, esto es el resultado del particularismo alemán, porque cada príncipe y cada pequeño conde tenía su propia colección de documentos, celosamente guardados por sus descendientes. Sin olvidar las ciudades imperiales libres con sus administraciones autónomas. Y para completar, hay que mencionar las crónicas de la Iglesia, que los obispos guardan bajo llave. Para que estos documentos sean accesibles para el público en general, necesitamos nuevas leyes que regulen la cuestión de la propiedad. Para ello, la sociedad civil tendría que reclamar esto como su derecho democrático. En España, la gran potencia del siglo XVI, los archivos están completos, una ventaja de la monarquía centralista. Los documentos del Consejo de las Indias están guardados en el Archivo de las Indias en Sevilla, que depende del Ministerio de Cultura de Madrid. En teoría, los historiadores pueden consultar el material allí. Se han publicado algunas tesis doctorales sobre esta base. Pero hay varios obstáculos burocráticos que dificultan el acceso. Los que no solo quieren ver los documentos, sino también publicarlos, tienen que llenar solicitudes de varias páginas, pagar los derechos de autor y esperar el permiso por escrito, incluso para los documentos digitalizados y conociendo su ubicación. Al gobierno español le importa mucho su poder para interpretar la conquista de América. Hasta hoy se celebra el 12 de octubre, día en que Colón descubrió el Nuevo Mundo, como fiesta nacional, como Día de la Hispanidad.
Hasta hace poco se enseñaba a los alumnos latinoamericanos que la reina Isabel la Católica había empeñado sus joyas para financiar la empresa osada de Colón, y se celebraba el 12 de octubre como el Día de la Raza. Pero en épocas de ser políticamente correcto se convirtió en el lindo concepto del encuentro de dos culturas. Del genocidio cometido por la avaricia y financiado por los banqueros alemanes apenas se habla en la península ibérica. Hemos llevado el cristianismo y la cultura a los salvajes, dicen. Los pueblos indígenas de América y los descendientes de africanos esclavizados, por cierto, ven las cosas de otra manera. Investigadores locales habían pedido al obispo de Augsburgo el acceso a sus archivos históricos. Escribían sobre la persecución a las brujas y los debates internos sobre el inicio de la Reforma Protestante. A partir del 1500, la dieta imperial del Sacro Imperio Romano Germánico ablandó la prohibición general de cobrar intereses, lo que está fijado en el Antiguo Testamento, pero que los comerciantes italianos y los de Augsburgo eludieron ya de todos modos. El mundo de los negocios comenzó a distinguir entre las tasas de interés legítimas de hasta el 5% y las tasas de interés usurarias. Pero sabían que de todas formas estaban pecando. Esto es evidente en sus balances comerciales. Los Fugger y los Belzer no llevaban sus libros en latín, sino en alemán antiguo. En cuanto al interés, no utilizaban la palabra alemana Zinsen, que habría aprobado la inmoralidad de sus tan lucrativas prácticas, sino el correspondiente término técnico español, interés o juros. Altos dignatarios espirituales invirtieron su dinero con los banqueros de Augsburgo, no por las recompensas de Dios, sino por los intereses. Por ejemplo, los sacerdotes de Achsheim y Bamberg, como está escrito en los fragmentos de registro de los Belzer. El clero toleró el nefasto negocio con los préstamos de dinero. Prácticamente todas las transacciones de dinero del Vaticano pasaron por los Fugger. Ellos organizaron la venta de indulgencias y pagaron el salario de la Guardia Suiza Papal. De manera oficial, la Iglesia Católica recién levantó la prohibición de los intereses en 1830. Para los cristianos creyentes, sin embargo, el banquero Jacob Fugger era el enemigo. Martín Lutero, el monje de Wittenberg, había denunciado duramente su monopolio y las transacciones de intereses en su crítica al negocio de las ventas y la usura. En 1518 tuvo que declarar ante el delegado papal, el cardenal Cajetán, en Augsburgo. La iglesia de Santa Ana lo alojó y lo sacó en secreto de la ciudad en la tarde del tercer día de interrogatorio. Lutero se había negado a retractarse de sus tesis y los herejes fueron amenazados de muerte en la hoguera. Fugger era un católico estricto, temeroso del purgatorio, pero temía más aún la restricción de su poder y su capital. Financió la campaña del emperador alemán contra el protestantismo en ciernes y sus sangrientas guerras contra los campesinos pobres. Es muss auf jeden Fall was getan werden. Franziska Bors
Es concejala en el Parlamento local de la ciudad de Augsburgo por el Partido Verde. Es gibt noch sehr viele Gedenktafeln und auch sehr viele Orte und Straßennamen, die an diese zwei Familien erinnern. Und mein Anliegen ist es, dass ich auch im Stadtrat und auch mit der Grünen-Fraktion irgendwie weitertragen will, nicht alles abzureißen, aber auf jeden Fall sich sehr gut damit auseinanderzusetzen. En todo el mundo, los monumentos que glorifican la esclavitud y el racismo están siendo derribados, incluso en el hemisferio sur. Hace ya 5 años, el gobierno argentino hizo retirar el monumento a Colón detrás de la Casa Rosada, la sede del gobierno nacional, y lo puso lejos. En su lugar se colocó el monumento a una mujer, la luchadora por la libertad contra la potencia colonial española, Juana Azurduy. La fiesta, el 12 de octubre, fue renombrada. Durante mucho tiempo se había celebrado en Buenos Aires como el Día de la Raza, es decir, la raza blanca superior. Wobei ich jetzt kein Fan davon bin, einfach alle Tafeln abzuhängen, weil ich glaube, gerade dass das ein Teil von Augsburg ist, kann man ja nicht leugnen. Ich glaube, es wäre eher eine bessere Lösung, sich wirklich richtig mit der Geschichte Augsburgs auseinanderzusetzen und statt die Tafel abzureißen, irgendwie lieber noch eine zweite Tafel hinzumachen, die dann auch wirklich erklärt, was passiert ist. Also die das dann auch wirklich darstellt, dass die Fugger und auch die Welser sich an Kolonialverbrechen beteiligt haben. Pero los verdes de Augsburgo están formando una coalición con la Unión de los Cristianos Sociales, un partido de derecha, y no quieren sacudir el mito de sus exitosos comerciantes. ¿No han sentado las bases para la industrialización de la región? En otras palabras, para nuestra riqueza. Sus crímenes en el tercer mundo están muy lejos, geográfica y temporalmente. Es ist wirklich wenig bekannt. Es ist nach wie vor diese Verehrung, die sicherlich viel mit der Fuggerei zusammenhängt. Aber diese Hintergründe, ich glaube, da wird keiner gern daran erinnert. Wo dieses Geld alles herkommt. Besser man redet nicht drüber.